¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? La pregunta que quiero hacerme en voz alta y compartir con ustedes la respuesta en este video es: ¿podemos producir de todo en el Perú? En las últimas elecciones y en los debates que se suscitaron, y también en en el contenido de algunos discursos y debates que a veces escuchamos ya fuera de elecciones, se suele decir que en el Perú podemos producir de todo. Y no es así. En realidad, aún tuviéramos la posibilidad de producir de todo, no nos convendría. Grandes países, me refiero grandeza en términos económicos, recursos territoriales, como los países continentes, estoy hablando de Estados Unidos, Rusia, China, Canadá, la propia Sudáfrica, aquí en América Latina, Brasil, países que tienen un gran territorio, vastos recursos, mucha población. Si se dedicaran solamente a producir dentro de su territorio y a tratar de producir de todo para atender sus necesidades, estarían claramente yendo contra un aspecto esencial que ya la historia enseña y debemos tener en cuenta. Y es que cada país debe especializarse en lo que mejor puede hacer. Mejor puede hacer en términos de generar mayor calidad, de tener mayor productividad, de eficiencia, de producir a costos menores. Es lo que llamamos internacionalmente de producir competitivamente. Aún tengas algunos recursos, no te conviene trabajar en todo lo que puedas hacer o podrías hacer, porque en algo de lo que potencialmente puedes hacer está tu mayor eficiencia. Entonces, si tienes 2, 3 alternativas y en una eres tremendamente más eficiente como país, pues entonces te conviene dedicar tus escasos recursos a eso, en lo que eres muy eficiente. De lo contrario, el costo de oportunidad en el que estarías incurriendo es muy alto. Por eso todos los países apuestan por el comercio internacional. En la Organización Mundial del Comercio, de más o menos casi 190 países independientes registrados en Naciones Unidas, hay cerca de 170 países registrados en la Organización Mundial de Comercio como miembros plenos de la OMC. Quiere decir que prácticamente todos los países del mundo están ya claros en que tienen que participar de una manera activa en el comercio internacional, relacionarse de mejor calidad, con mejor calidad, para poder desarrollar esfuerzos que le generen trabajo, ingresos, riqueza, bienestar, etc. Entonces, volviendo a nuestro país, a nuestro Perú, aunque quisiéramos, aunque pudiéramos, no podemos, pero aunque lo pudiéramos hacer, no convendría al Perú producir de todo. De hecho, para los más jóvenes que están viendo este video, hace ya más de 50 años, en los años 70, en el Perú y en los países andinos, pero el Perú incluido, se intentó tener, por ejemplo, una industria automovilística propia. Y fue un fracaso. Recuerdo que en aquellos años las cifras eran más o menos así. Para que una industria automovilística a nivel mundial fuera eficiente, sabemos que toda industria tiene que lograr vender por encima de su punto de equilibrio. Es decir, el punto de equilibrio es el nivel de ventas donde recién recuperas lo que has gastado, sus costos. Y recién encima del punto de equilibrio empiezas a ganar dinero, que es el objetivo por el cual estás produciendo. Lo estás produciendo para perder. Bueno, resulta que en los años 70 aquí en el Perú se ensamblaban, decíamos producir, pero en realidad se ensamblaban. Venía prácticamente todo el equipo y toda la carrocería desarmada y se armaba aquí. Se le agregaban algunas piezas peruanas o producidas en el Perú, para ser más preciso, y se decía que eran autos peruanos. Volkswagen, Toyota, Nissan, Fiat, incluso recuerdo. También habían camiones Volvo y de otras marcas, pero era un engaño. En aquel tiempo, hace 50 años, el nivel mínimo de producción que necesitabas tener para poder empezar a respirar con ventas y ganancias era 300.000 autos al año. Y nosotros no llegábamos ni a 100.000. Sin embargo, nos empecinamos, era la política de aquel entonces,
y aquí entre comillas, se producían autos y camiones llamados peruanos, pero que eran 80%, 75% puro componente importado. Entonces, al final estos autos, estos camiones se vendían, como el mercado estaba protegido por altos aranceles y por un tipo de cambio que favorecía la importación de equipos, insumos y bienes de capital para producir esos autos, pero que elevaba el tipo de cambio y el arancel para la compra de los respectivos autos y camiones en otros países. Entonces, bajo esas circunstancias, obviamente solo podíamos comprar el auto o el camión peruano, o entre comillas peruano, pero costaba dos veces y media su valor internacional. Perdíamos todos solo por el hecho de decir que podíamos tener nuestra propia industria de autos. Ahora han vuelto a surgir quienes piensan, leen poco, estudian poco y por lo tanto dicen cosas que si leyeran no repetirían, ya lo hemos vivido, en el sentido de que hay que producir autos peruanos, incluso por ahí hay alguna idea de que hay que tener una línea de aviación peruana, estatal, se entiende, ¿no? Porque si es privada, el privado hace este análisis y ningún privado va a invertir para vender por debajo de su punto de equilibrio. Una empresa estatal podría hacerlo porque lamentablemente en el caso de las empresas estatales cada vez menos, ¿no? Pero las hay, en el mundo me refiero, a veces esa diferencia se cubre con un subsidio que lo pagamos todos a través del presupuesto público y de nuestros impuestos. Volviendo al tema, ¿podemos producir de todo en el Perú? No. Tenemos algunas ventajas muy claras en la actividad minera y debemos mantenerlas, sostenerlas, fortalecerlas, no despreciarlas. Ya quisiera tener otros países esta gran diversidad minero-metalúrgica que tiene el Perú, generando divisas y generando tecnología y generando impuestos y canon. También tenemos el turismo, que es una bendición, porque aquí tenemos todas las variantes importantes de demanda turística mundial, el histórico-cultural, el naturaleza-aventura, el místico, el de gastronomía, el sol play, etc. Hay que fortalecer cuando pase la pandemia este sector y generar cada vez mayor valor agregado y con eso potenciar a este sector turístico y a la gastronomía, que se está convirtiendo en un sector particular, con alto valor agregado también, franquicias y mucha autoestima de por medio. El sector agronegocios, agroindustria de exportación, tiene por el momento a toda la costa peruana y hay que ampliar la extensión agrícola para tener mayor capacidad de oferta, aprovechando nuestras ventajas climatológicas y la excelente calidad de nuestros productos. Hay que incorporar a la sierra y a la Amazonía en este esfuerzo de agronegocios con buena infraestructura y buena cadena de frío. Y también el sector textil confecciones, que son nuestros sectores bandera hasta este momento, que requiere el sector textil confecciones también un sostenimiento, pasando de una estrategia de precios bajos a una estrategia de diferenciación, vendiendo a mercados más sofisticados y por lo tanto con posibilidades más seguras de mantenernos en el mercado internacional. Pero hay otros sectores potenciales, el metal mecánico y sus servicios, el maderero forestal, el pesquero también con valor agregado en varios productos, varias actividades de servicios, y esto es lo que tiene el Perú. Otros países apenas pueden contar uno o dos sectores, nosotros tenemos varios, pero eso es algo que debemos estudiar bien. En estos sectores sí podemos especializarnos y hay que hacerlo con políticas de Estado, cambian los gobiernos, esas políticas deben continuar y siempre pensando en aumentar la calidad, mejorar la eficiencia, aumentar la productividad, es decir, ser más competitivos, generando más empleos con innovación, con ciencia y tecnología. Debemos producir lo que más nos conviene producir en el Perú. Felizmente el Perú tiene varios, no uno, varios sectores donde se puede hacer esto. Sin embargo, hay que también tener muy en cuenta que algunas actividades productivas no podemos producir, no nos conviene producir, y en esa división del trabajo, donde gracias a Dios nosotros tenemos buenas alternativas, hay que enfatizar en lo que podemos hacer mejor para lograr mejor calidad, mejor eficiencia, mejor productividad, más empleos.